Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, por traernos a este lugar y poder escuchar tu voluntad para nuestras vidas. Gracias, Jesús. Señor, queremos poner este tiempo en tus manos para que el poder de tu palabra nos transforme. Señor, líbranos de nosotros mismos, líbranos de ser religiosos y ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, de tu voluntad. Que tu Espíritu Santo, Dios, refresque nuestra alma. Hoy, Dios, dile al Señor: me dispongo a creer quien dice la palabra que yo soy, a hacer lo que dice la palabra que yo puedo hacer. Hoy me dispongo a creer la victoria de Cristo en mi vida para transformación y vida eterna, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes tomar tu lugar, por favor. Fíjense que yo le doy tantas gracias a Dios cada vez que puedo, cada vez que estoy con Él en oración, por el simple hecho de conocerle. El conocer a Dios hará la diferencia. Y toda esta serie de mensajes de qué haría Jesús nos está llevando a conocer más a Cristo. ¿Cuántos así lo creen? Cómo Él actuó cuando caminó en esta tierra, cómo es su carácter. ¿Por qué? Porque si yo conozco a mi Dios, yo soy influenciado por Él y yo soy transformado en conocerle. Tú te pareces a quien miras más. Tú te pareces a quien adoras. Tú te pareces a la persona en quien más confías. ¿Se han fijado cómo los muchachitos, cuando tienen una amistad, se empiezan a parecer entre ellos? Un chavito que tiene su mejor amigo se pone la cachucha igual, se ponen el mismo tipo de ropa, empiezan a hablar igual. Escucha, cuando conoces a Cristo como tu mejor amigo y ves lo que haría Jesús en tu lugar, tú comenzarás a parecerte a Él. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo, obrar en nuestro corazón. Mira lo que dice Mateo 13, verso 1 y 2. ¿Qué haría Jesús? Parte 9. Dice: más tarde ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que entró en una barca, se sentó ahí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. ¿Qué haría Jesús en estos tiempos? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Sabes una cosa? Jesús era un hombre que descansaba. Que descansaba. Jesús tuvo este hábito de descansar, y esto nos guía a tomar una decisión, amados, de relajar el cuerpo con cierta frecuencia para dormir por la noche y en ciertos momentos del día. ¿Sabes lo que dijo Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores? Así lo conocieron en Inglaterra. Incluso la reina Isabel lo llamó a ser parte de sus consejeros y él rechazó. Dijo: reina, no puedo aceptar ese cargo y renunciar al más alto rango, al más alto cargo que Dios me pudo dar, de ser ministro de la palabra de Dios. Discúlpeme. ¿Sabes qué dijo él? Algunas veces la cosa más espiritual que una persona puede hacer es dormir. Dormir. Jesús nos mostró cómo descansar, iglesia. Jesús nos enseña que Él descansó. Él pudo cumplir su misión en la vida, honrar a Dios, traernos las buenas nuevas, y en sus hábitos estuvo el descansar. Y hoy más que nunca necesitamos aprender cómo darnos permiso para descansar. Jugar, gozar de la vida con los nuestros y disfrutar de Dios por ser quien Él es. Disfrutar a Dios. Hay gente que se siente culpable cuando descansa, ¿sabías tú? Hay gente que se siente como si estuviera perdiendo el tiempo. No estoy generando nada, no puedo descansar. Eso es una mentira. Ahora, vivimos en una sociedad que se pregunta: ¿por qué Dios descansó al séptimo día?
Dios trabajó 6 días en crear todo y al séptimo día descansó. Y esto es un tiempo y vivimos en medio de una sociedad que se pregunta ¿por qué descansar? Hasta hay una frase: vamos a descansar cuando ya estemos muertos. Jesús hizo el descanso un hábito. Relajó su cuerpo y no se sintió culpable por hacerlo. Durmió cuando lo necesitaba y muchas veces se sintió cansado porque él fue hombre, ser humano como tú y como yo. Agotado se sintió, sin fuerzas, exactamente como muchos de nosotros hoy estamos. Sin embargo, en lugar de continuar forzando su cuerpo, él presionó el botón de pausa y decidió descansar. Mira, solo una vez encontramos que Jesús estuvo angustiado en el jardín del Getsemaní. Acompáñame a Mateo 26:37. Dice: se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. ¿Por qué estaba angustiado? No estaba angustiado por morir en una cruz, estaba angustiado porque iba a perder la comunión con el Padre, porque todo nuestro pecado iba a caer sobre Él en la cruz. Iba a pagar por nuestros pecados y le aterraba estar apartado de la presencia de Dios. Estaba en tribulación. Ahora, la palabra angustia significa tribulación. Jesús comprende, amados, la situación que tal vez tú estás soportando hoy. De hecho, nadie ha experimentado jamás la magnitud de tensión que Jesús soportó en el jardín del Getsemaní. El Evangelio dice que sudaba como gotas de sangre. Era un estrés y una tensión tan fuerte que su cuerpo estaba a punto del colapso. Entonces quiere decir que Jesús nos entiende en lo que tú y yo estamos soportando. Hebreos 4:15 nos dice: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, diga conmigo, sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, y ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que cada vez que vamos a Él hay un trono de gracia, no hay un trono de juicio que nos condena. No, hay un trono de gracia donde podemos refugiarnos y entregar nuestro corazón y derramar nuestras preocupaciones, nuestras angustias, y Él lo entiende porque fue humano como tú y como yo, y en ese momento nos da consuelo, y en ese momento nos da fortaleza, y en ese momento nos da fe para continuar. Por eso te digo que yo estoy agradecido por el simple hecho de conocerle, porque tener a Dios en nuestra vida, amados, hace la diferencia en esta carrera llamada vida. Tener a Dios como tu amigo, como tu consejero, como tu salvador, como tu Señor, escucha, aligera la carga. Él es bueno, amados, y Él comprende tu necesidad. Mira cómo Jesús se sentó a la orilla del mar. Estaba cansado, se sentó y seguía predicando. Dice Mateo 13:1 y 2. Más tarde ese mismo día Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca, se sentó ahí y enseñó mientras la gente estaba en pie en la orilla. Jesús usó este tiempo para reflexionar y para descansar su cuerpo. Jesús buscó lugar en una montaña. Dice Mateo 15:29. Jesús regresó al mar de Galilea, subió una colina y se sentó. El descanso fue parte de su vida.
A Jesús le gustaba ir a una montaña para tomarse un tiempo de descanso. ¿Cómo está tu vida hoy, amado? ¿Estás cansado de la rutina? ¿Estás cansado de los problemas? ¿Estás cansado de lidiar con esta situación que no ha cambiado? Déjame decirte que en Cristo encontrarás descanso a tu alma. Mira lo que te voy a leer. La fatiga es peligrosa. Una publicación de 24 Hours Society, ¿sí? ¿Cómo va mi inglés? ¿Sirvió la visita ya al extranjero? Bien, ¿verdad? Gracias. Nice to meet you. ¿Sí? I'm fine, thank you. Dice, fíjate lo que dice esta publicación. Dice que los más notorios accidentes industriales en los años recientes es producto de la fatiga y el cansancio de los empleados de dichas industrias, como el de la central atómica de Chernóbil o el fatal error de navegación en la línea coreana 007 ocurrieron a la medianoche. Un avión de guerra de los Estados Unidos de América derribó un gran avión de pasajeros de una línea aérea iraní, matando a los 290 personas que viajaban a bordo. Los operadores del Centro de Información de Combates, un centro de alta tecnología, fatigados y estresados, malinterpretaron los datos del radar de información repetidamente. Y escucha, atacaron como si fueran un peligro para la seguridad de Estados Unidos, cuando en realidad permanecían en su ruta normal de vuelo. Ahora, también hubo un transbordador espacial Challenger. Los importantes oficiales de la NASA tomaron la fatídica decisión de continuar con el lanzamiento de este cohete después de trabajar durante 24 horas seguidas, habiendo dormido solo 2 o 3 horas la noche anterior al lanzamiento. Hicieron el despegue. ¿Qué pasó? Este error costó la vida de 7 astronautas y casi eliminó el programa aeroespacial de los Estados Unidos de América. Entonces, ignorar nuestra necesidad de descanso, amados, de renovación, es un riesgo que pone en peligro nuestra vida, nuestra salud física, pero también nuestra salud espiritual, porque muchas veces si no descansa el cuerpo, no estamos fuertes espiritualmente. Y hay ocasiones que el cristiano reprende al diablo y es que no puedo orar y Satanás ya me trae del cuello, y Satanás está allá dándole la guerra a los que en verdad están haciendo algo por el evangelio. No se crean. Y tú lo que pasa es que no has dormido bien. No estás durmiendo bien. Jesús se sentó a la orilla de un pozo a descansar. Dice en San Juan 4:6, ahí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Él se sentó, se refrescó seguramente con un vaso de agua helada de su jornada. Ahí fue de bendición en medio de su descanso. Muchas veces pensamos que si descansamos en la presencia de Dios o descansamos el cuerpo con un momento de relajación, vamos a perder bendición. Amados, el descanso es de Dios. Si Dios descansó, tú y yo necesitamos descansar de lo que nos agobia. Tú y yo necesitamos descansar del estrés que muchas veces traemos encima. Jesús se durmió en una barca durante una feroz tormenta. Dice Mateo 8:24, de repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta con olas que entraban en la barca, pero Jesús dormía. Incluso sus discípulos se enojaron con él. ¿Cómo puede ser que estés dormido, Señor? ¿Qué no ves? Nos estamos ahogando, levántate. Y Jesús estaba dormido. ¿Quién puede dormir en una tormenta? Jesús.
Pero el punto es que como seres humanos pensamos que nuestras tormentas, si Jesús no contesta, dudamos de su poder. Pero realmente el que descansa en sus tormentas es el que tiene fe, amados. Y Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. Si vemos a Cristo, vemos el ejemplo de alguien que confía en su Padre, que Él tendrá cuidado de nosotros todo el tiempo. Aquel que descansa en sus tribulaciones en Dios ha desarrollado una fe en el poder de la palabra y una fe en el respaldo del Espíritu Santo. Aquel que sabe descansar, sabe confiar en Dios. Su confianza en el Padre le permitía dormir en medio de la tormenta. Entonces, a través de la fe en Él y en su obra, Él nos proveerá paz, la paz que necesitamos. No importa en qué tormenta te encuentres hoy, iglesia. Tal vez has intentado solucionar varias cosas, has orado, has clamado, pero escucha, solo en Cristo tendrás paz. No es una desgracia tener que descansar un poco. Hay momentos que vas a orar, vas a actuar y vas a descansar. Ahora, ¿cuáles son los enemigos del hábito de descansar? Primero, las ocupaciones. Simplemente no tengo tiempo para descansar. Siguiente, la culpabilidad. Si descanso, me voy a sentir bien culpable. Yo te voy a decir algo. Somos llamados a ser trabajadores, pero no trabajólicos. Cuando nos afanamos por el trabajar, entonces estamos desarrollando una vida y estamos haciendo una vida que solo el propósito es trabajar, y no lo es. La vida no es solo trabajo, es mucho más. Es darle la gloria a Dios, es sembrar para los tuyos, es pasar tiempo de calidad con tu familia. Que no nos vaya a pasar como aquella historia de aquel niño que se acercó con su padre ocupado, empresario, emprendedor, y llega aquel niño: papá, quiero que pases un día entero conmigo. Quiero que me veas jugar fútbol, quiero que me lleves al parque, que me gustaría comerme un helado de chocolate contigo. No, hijo, no me pidas eso. No sabes cuánto pierdo si no trabajo un día. Papá, entonces, ¿cuánto ganas al día? No, mi hijo, no, es una cifra que tú, no, olvídate, es mucho dinero. ¿Cuánto, papá? Dime. Pues tanto, hijo. Wow. Pues el niño comienza a trabajar. Lava carros. Oh, va con la abuelita: abuelita, te ayudo a acomodar el mandado. ¿Qué hago, vecino? Le ayudo a limpiar su banqueta. Y el niño comienza a ahorrar. Cuando llega el momento de tener el dinero que su papá ganaba por día, llega con su papá y le dice: papá, ya puedes tomarte un día libre conmigo. ¿Por qué, hijo? ¿Por qué me pides eso? Porque te puedo pagar el día. Ten. Hay gente que se siente culpable cuando descansa. Hay mujeres que no pueden ver descansando a sus maridos un poco. Y hay hombres que no le dan descanso a sus mujeres. Porque para ellos el trabajo del hogar no es importante. Hombres, quédate en la casa y mándala a trabajar en tu lugar y te verás en aprietos. Cuando le dio COVID a mi esposa, toda una semana ya guardada en su cuarto. Amor, ya saldrás negativo esta vez. ¿Ya te sientes mejor, amor? Porque no es cualquier cosa, hombres. El trabajo de la casa, los hijos, las responsabilidades.
expectativas exageradas, no terminar el trabajo, si no terminaré el trabajo si tomo tiempo para descansar. Un horario sobrecargado, no puedo parar, pues si lo hago estaremos atrasados y nunca lograré ponerme al día. Amados, siempre habrá cosas que hacer. Yo no estoy tocando el área de la diligencia y del esfuerzo, no. Porque si tú necesitas descanso es porque has trabajado, porque te has esforzado. Realmente el descanso es para aquel que ha sido productivo 5 días de la semana, 6 días de la semana, porque cuando no eres productivo, tú estás en aprietos delante de Dios. Dice la palabra, el que no trabaje, que no coma. El que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. O sea, cuando tú no produces y tú no generas para los tuyos, tú estás siendo peor que alguien que no conoce a Dios. Eso dice la palabra. Wow. Entonces yo no estoy tocando el área de ser productivos, emprendedores, diligentes. Estoy hablándote que el ser diligente no te robe del descanso que está trayendo tanto estrés por no descansar a tu vida. Ese estrés que viene, el estar todo el tiempo como una olla presto de las viejitas, chiflando, a punto de reventar. Muchos cristianos andan así en la vida. ¿Se acuerdan cómo chiflaban cuando estaban los frijoles ya listos? ¿Se acuerdan? Es que no comen frijoles, ¿verdad? Ustedes, perdón, amados, perdón. ¿Se acuerdan cómo chiflaban? Y así andan muchos cristianos, sin gratitud en su devoción a Dios, sin gratitud hacia sus seres queridos, porque están todos estresados todo el tiempo. Y somos muy buenos para disfrazar las cosas de espiritualidad. Es que Dios me dijo que yo tenía que hacer esto. Te voy a decir algo. Tenemos que aprender en la vida a hacer lo que Dios nos dijo y no inventarnos cosas que Dios nos dijo. Acuéstate suficientemente temprano para dormir el tiempo que necesitas. Ay, pastor, yo pensé que nos iba a hablar del profeta Jeremías exhortando al pueblo de Dios en aquellos años. Yo pensé que nos iba a hablar de la profecía del anticristo que empezó a hablar ahorita al inicio. No. Escucha bien. Hay tanta ansiedad y tanta depresión en niños y jóvenes por falta de sueño. Padres de familia, por favor, celulares, dispositivos, déjenlos fuera del cuarto de sus hijos. Que no se suban con las pantallas, porque cuando se prende la pantalla a las 10 de la noche, el cerebro se despierta. La luz que genera una pantalla, el cerebro despierta y no se pueden dormir los muchachos. Entonces no rinden en la escuela, no rinden como hijos en sus quehaceres, pero es porque no están durmiendo. Yo recomiendo algo. Un televisor debe tener un horario, porque si se ve a altas horas de la noche, no vas a descansar. Ay, es que me voy a arrullar viendo las redes sociales. No te vas a arrullar. No te vas a arrullar. Generalmente como los adultos necesitan dormir 8 horas, escucha, al ser privados de esas 8 horas, están logrando que su cuerpo no se recupere y se prepare para el nuevo día. Entonces muchas veces estamos viviendo como que al límite, porque las 8 horas de sueño que se recomienda que durmamos es para que nuestro cuerpo se renueve, se relaje, incluso se purifique, salgan todas las toxinas,
¿Sabe usted que por eso nos tenemos que lavar los dientes al amanecer? Porque las bacterias comienzan a salir, nuestro cuerpo tiene esa habilidad por la gracia de Dios de regenerarnos. Y cuando no dormimos, ¿qué pasa? Todas esas toxinas están adentro. Entonces necesitamos, amados, ser conscientes de estos malos hábitos y cambiarlos por buenos hábitos. Escucha a tu cuerpo, el cuerpo te va a comunicar en lo que tú necesitas. Préstale atención, no ignores las señales de advertencia que te da. Ahora, durante las épocas de mucha tensión, aprende cómo detenerte y hacer una pausa y descansar. Si tú estás pasando en estos momentos tensión, tienes que hacer una pausa y descansar en Dios. El estrés es asesino, iglesia. Es asesino. Si no se trata adecuadamente, va a consumir tu cuerpo poco a poco. Ahora, no es un asunto de cuánto estrés tengamos, porque yo pienso que el estrés no se mide. O sea, tú te puedes estresar porque algo no te salió bien en el trabajo, te puedes estresar por una mala noticia. No se sabe cuánto medida tengas. No, el asunto de este mensaje a la luz de la palabra es que aprendamos a cómo lidiar con el estrés. Mira lo que dice Filipenses 4:6, dice: no se preocupen por nada. Iglesia, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. ¿Cómo dice? Oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Oración, gratitud en todo momento. Dice, oren por todo. No dice oren solamente por los alimentos. Una vez a la semana. Como el hermanito que cuando ora por los alimentos empieza a orar por África, empieza a orar por sus tíos que no conocen al Señor, empieza a orar por fulano y sutano, y luego ya vamos a comer, porque no tuvo devocional en la mañana. Escuche con atención. Oración, gratitud por todo lo que Él ha hecho. Esto es un cristiano de buena memoria, razonable. Yo razono que Dios ha estado conmigo todos los días de mi vida. Por eso oro, por eso agradezco. Es un cristiano que tiene inteligencia. El cristiano que no tiene inteligencia no puede concebir o está ignorando lo bueno que ha sido Dios con él. Oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Presentar mis necesidades a Dios. Dice, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Es que mientras vivamos como hijos de Dios en este peregrinaje en esta tierra, amados, porque nuestro destino y nuestra ciudadanía está en los cielos con el Señor, mientras estemos en Cristo Jesús, tú y yo tenemos que aprender a vivir bien, con gozo, con paz, con alegría, disfrutar de la vida que Dios nos ha dado, siendo agradecidos. Haz una pausa cuando estés altamente tensionado, estresado. Ora, agradece y presenta tus peticiones en oración. Me encanta la biografía de la mamá de Juan Wesley. 18 hijos o 17. 17, ¿verdad? Tuvo 17 hijos. Entre ellos el famoso predicador Juan Wesley, el fundador de la iglesia metodista, iglesia cristiana metodista. 17 hijos. ¿Sabes qué es lo que hacía? En medio del relajo, ella educaba a sus hijos, les enseñaba la palabra, atendía los quehaceres del hogar. En medio de su rutina, ella tenía un hábito. El delantal que ella usaba para sus quehaceres, ella había acostumbrado a sus hijos que cuando el delantal de su mamá estaba sobre su cabeza, se cubría la cara, ellos tenían que dejarla orar,
Porque era el momento donde mamá estaba con Dios. Mamá estaba recuperándose, mamá estaba recibiendo fortaleza, mamá estaba recibiendo visión, estaba recibiendo unción para continuar esta carrera llamada vida. El descanso es espiritual, la oración es espiritual. Entonces oración, descanso, gratitud, acción de gracias a Dios, teniendo buena memoria que Dios ha estado conmigo, me va a librar, me va a ayudar a mantener la paz y la calma en esos momentos difíciles que yo estoy experimentando. Amados, nunca se acuesten por la noche con cargas, con preocupaciones. Preséntaselas al Señor con intención, con fe. Oh Señor, aquí está mi necesidad, te necesito. Descarga tus inquietudes, descansa en la seguridad de que Dios te mantendrá en su cuidado, te fortalecerá bajo sus alas, bajo su cuidado, como dice la palabra de Dios. Deja tus preocupaciones en manos de Él mientras tú duermes. Él puede manejarlas mejor que tú. Él puede manejarlas. Miren lo que dice Primera de Pedro capítulo 5 versos 6 al 7. Así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Entonces quiere decir que en ocasiones no hay descanso porque no hay humildad. Wow. Dice, pongan sus preocupaciones y sus ansiedades delante de Él, porque Él tiene cuidado de ustedes, dice el Señor. Vengan, tráiganme sus problemas, oren, vengan a mi presencia, derramen su corazón. Pero para eso se tiene que ser humilde, humíllense. Pero no hemos entendido esta palabra, este valor espiritual, esta mayor virtud en el reino de Dios, que es la humildad. Sin humildad no se experimenta el reino de Dios. Sin humildad no se experimentará la paz de Dios. Y para ser humilde tenemos que dejar de querer controlar todo. Iglesia, no eres llamado a controlar todo. No eres llamado a controlar las circunstancias. Eres llamado a rendirte al Señor y con la ayuda de su Espíritu Santo sujetar tu vida a la voluntad de Dios. Solo eso. Tú no eres llamado a controlar la vida de nadie, ni la de tus hijos. La de nadie, ni la de tu cónyuge. Nadie. Somos llamados a hacer influencia positiva, a dar buen ejemplo, a orar para que ellos tomen buenas decisiones, pero yo no puedo controlar sus vidas. No soy llamado a eso. Como pastor, yo cada vez en oración, yo recuerdo, yo no puedo cambiar la vida de nadie. Yo no soy llamado a controlarles, yo no soy llamado a estar todos los días, oye, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Has pecado o no has pecado? ¿Estás bien? ¿Estás orando, Gus? ¿Cómo vas, Gus? ¿Ya ayunaste, Gael? Gael, ¿cómo estás tratando a tu esposa? ¿Cómo? ¿Qué onda? No. ¿Cuánta fatiga hay el día de hoy? ¿Cuánto cansancio hay? Tomo una siesta más seguido en la presencia de Dios, orando, agradeciendo, y duérmete un poco. Identifica los puntos principales que te producen tensión y escucha, ora a Dios acerca de cada uno de ellos. Identifícalos y ora por cada punto. Y cuando te des cuenta cuál es tu mayor generador de tensión y en qué momento aparece, vas a poder manejarlo más eficazmente con la sabiduría de Dios, iglesia.
Bueno, si a mí me genera tanto tensión este problema con mi hijo, con mi esposo, en mi trabajo, yo voy a identificar a esa persona que está usando Dios para lijar mi carácter, y con la sabiduría de Dios yo voy a enfrentar esta situación. Entonces, ni se huye, ni se escapa de la vida y de lo que me duele con un trabajo excesivo. Porque muchas veces no descansamos porque es nuestro refugio el trabajo. Y es nuestro refugio estar como que controlando todo, y así nos sentimos bien, nos sentimos plenos en la vida. Cuando eso te va a destruir tu salud, te va a destruir tu salud espiritual, tu relación con Dios. Nos hacemos demasiado pronto, nos hacemos demasiado, nos hacemos viejos demasiado pronto y sabios demasiado tarde. Es una verdad, es una realidad. En los últimos 10 años, fíjense lo que encontré. La gente ha trabajado más y dormido menos. 8 de cada 10 personas dijeron en una encuesta que habrían dormido más si hubieran sabido que el sueño podía mejorar su salud y su memoria. Entonces, los desórdenes del sueño afectan a muchas personas. Unos 100 millones de dólares, escuchen, se gastan cada año a causa de accidentes en gastos médicos y pérdidas en los trabajos. Porque la gente está estresada, se accidenta, se enferma. Y esto es lo que está aconteciendo con nuestra salud emocional y nuestra salud física. Tienes que tener un punto donde dejes de tener tenso el arco y descanses en el Señor. Encuentra un pasatiempo, algo saludable que te ayude a tener paz mental. Pasatiempo con tu familia, haz algún deporte. Pero si algo te impide descansar, escuchen, y no has podido concebir el sueño, puedes ir con un médico que te valore. Yo no recomiendo para nada pastillas para dormir porque son adictivas. Y si no puedes descansar por un desorden emocional, algo que no has podido resolver, pide consejería bíblica, cristocéntrica de la palabra. Busca administración. ¿Por qué? Porque no es normal que no puedas dormir. No te puedes conformar a no dormir. Ahora yo entiendo, hay mamás en la etapa de la crianza, un bebé, olvídate, 12 de madrugada, 3 de la mañana, 6 de la mañana, es normal, es una etapa. No necesitas algo para en ese momento, no, va a pasar ese tiempo. Va a pasar. Yo recuerdo que el pediatra de Andrés, allá cuando estábamos en Delicias, decía, el niño no va a llorar sangre, señora, es que llora mucho. Decía que al mes la última teta tenía que ser a las 12 de medianoche, y luego a las 6 de la mañana la primer teta del día. Pero pasaba algo, pues que Andrés quería una a las 2 de la mañana, otra a las 3, a las 4, olvídate. Y al mes el doctor se puso así muy estricto, es que ya al mes tiene que ser a las 12 y a las 6, pero es que llora mucho. No llora sangre, señora. Y yo estaba muy contento con el consejo del pediatra, hasta que dijo, páseselo a él, porque no se queda quieto, porque la huele, usted no lo puede arrullar, lo tiene que arrullar él. Gracias, doctor, cómo le agradezco. Amados, yo no sé qué estés pasando, pero toda temporada de estrés y de cansancio tiene una solución.
No puedes generalizar que la vida está siendo demasiado injusta contigo, o no puedes generalizar que te está yendo mal y que siempre es la misma. Quítate esa mentalidad fatalista. Dios es bueno, te ama y tiene planes de bien para tu vida. ¿Lo puedes creer? Dale un aplauso al Señor, por favor. Claro que sí. Te voy a leer esta historia. ¿Hacha con filo o hacha sin filo? Se cuenta la historia de dos hombres que tenían el difícil trabajo de cortar los árboles de cierto bosque. El contrato especificaba que se les pagaría por árbol derribado. Guillermo, no hay ningún Guillermo aquí, ¿verdad? Ok, no quiero caer, por eso tuve mucho cuidado de cambiar ahí nombres. Guillermo deseaba que su día fuera productivo, de modo que gruñendo y sudando golpeaba los árboles sin descansar. Eduardo, por su parte, parecía trabajar a un ritmo menor. Además, se tomó un descanso de 60 minutos durante el día. Guillermo continuó cortando hasta que cada músculo y cada tendón de su cuerpo estuvieran a punto de estallar. Al final del día, Guillermo estaba terriblemente adolorido, mientras que Eduardo estaba sonriente y alegre. Sorprendentemente, Eduardo era quien había cortado más árboles. Guillermo le dijo: me fijé que estaba sentado 60 minutos mientras yo trabajaba sin parar. ¿Cómo pudiste haber cortado más árboles que yo? Eduardo sonrió y respondió: ¿no notaste que yo afilaba mi hacha mientras estaba sentado? Muchos ya no traen filo en su hacha. No oran, no le creen a Dios, no le sirven a Dios con pasión. Muchos cristianos no adoran al Señor con pasión en estos días, porque hay un desorden en su rutina. Y el diablo no tiene nada que ver con eso. El diablo se goza por el desorden. Pero nosotros somos los que hemos tomado decisiones equivocadas. Ahora, podemos descansar físicamente y podemos descansar espiritualmente en Cristo. Ese es el mensaje central de esta predicación. Porque hay un cansancio emocional y espiritual que no se quita ni con descansar tu cuerpo. Hay personas que buscan un descanso físico y es bueno, pero cuando no descansa el alma es dioquis. Porque el cansancio del alma solo Cristo lo sana. ¿Sabes qué dice el Salmo 23, verso 1 al 3? El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará ¿qué? Descansar. Y este descanso al alma es todo lo que necesitamos. Descansar de la dura batalla. Descansar de aquello que sentimos que estamos a punto de estallar. Descansar en el Señor. Descansar en Cristo Jesús. Y solo nuestro Señor Jesucristo trae ese descanso a nuestra alma. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Cómo es el pastoreo de Dios? Pastos verdes que traen descanso. Y la palabra son esos pastos verdes. Y la escritura, la instrucción, la promesa de Dios son esos pastos verdes que descansan el alma. Porque es a través de su consejo que todas tus cargas tienen una solución en Él. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Pero escucha con atención, iglesia, tenemos que dejarnos pastorear por Dios. Porque mientras más te resistes al cambio y a las áreas en las que Él trata contigo y rehusas, no, ¿por qué me confrontas con eso, Dios? No me hables de eso, menos descansará tu alma. Cuando nos rehusamos
a recibir esa palabra que necesita nuestra vida, menos descansará nuestra alma, menos. Pero es el Señor el que quiere traer ese descanso, amados. ¿Cuántos quieren un descanso para su alma continuo? ¿Verdad que sí, amados? Porque yo te voy a decir que muchas veces hemos descansado y cuando amanece, cuando siguen esas cargas, ni disfrutas la mañana, ni disfrutas ese sol naciente, porque te olvidaste de entregarle al Señor todo lo que Él puede encargarse. Te olvidaste, te rehusaste a confiar en Él. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 4, verso 6. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre. Pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron. ¿A quién se refiere? Al pueblo de Israel, a los judíos. Y me encanta cómo el escritor de Hebreos ilustra la salvación en Cristo con el descanso. Y mira, porque desobedecieron a Dios. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso, y ese tiempo es hoy a través de Cristo. Lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya se han citado: cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón. Ahora bien, si Josué había logrado darles ese descanso, habla de Josué, el sucesor de Moisés, llevando a la tierra prometida al pueblo de Dios, dice: Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. El descanso de Dios, amados, no es una tierra prometida. Muchas veces pensamos que va a venir ese descanso cuando tengamos lo que hemos orado. Muchas veces pensamos que el descanso de nuestra alma es ese milagro que quieren ver nuestros ojos. Pero esto habla de un descanso en el alma aún cuando no ves lo prometido. Así que todavía hay un descanso especial, dice, en espera para el pueblo de Dios. Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear al mundo. Entonces hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Pero si desobedecemos a Dios como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Grábate bien esa palabra, caeremos. Entonces tanto descanso físico necesita mi vida, como el descanso que solo Dios puede traer a mi alma. Porque si yo no descanso en Dios, yo voy a caer en esta vida. Amado, Dios quiere librarte de caer. Dios quiere librarte que en tu cansancio y en tu estrés tú cometas malas decisiones. Dios quiere librarte de ese carácter de enojo, de furia, de ira, por estar cansado todo el tiempo, por estar agotada todo el tiempo, agotado en tu corazón, frustrado. Oh, hombres de Dios, quiero decirte que tú y yo podemos ser libres de la frustración, de no generar lo que muchas veces queremos generar, de no ver lo que muchas veces queremos ver. Tú puedes vencer esta frustración porque Dios te llama a sembrar, a creerle a Dios, a creer en el Dios de milagros que nos ha llamado. Pero necesitamos el descanso de nuestra alma. Es peligroso no descansar físicamente, más peligroso es no descansar espiritualmente en Dios. Las tribulaciones, el error del pecado trae fuertes cargas a nuestra alma. ¿Te has fijado cómo se siente tenso el ambiente cuando no has estado con Dios? ¿Cómo te sientes pesado? Como si trajeras aquí costales. Yo quiero entrenarte, iglesia, a que seas un detector del momento exacto donde tienes que estar con Dios.
donde tú puedes hacer una pausa y decirle a tu familia: espérenme, familia, tengo que entrar al cuarto a estar con Dios en privado. Espérenme tantito, tengo que orar, tengo que buscar la paz con Dios y la paz con mi prójimo, en oración, buscando al Señor. Porque en Cristo Jesús encontramos ese alivio a nuestra alma. Ven a Cristo, iglesia, que Él abraza tu alma en estos momentos. Él te abraza en estos momentos. Ven a Cristo. Descansa en Cristo. Necesitas entenderlo y creerlo. Mateo 11:28. Yo quiero que cierres tus ojos y que te imagines a Cristo Jesús. Que el Espíritu Santo use esa imaginación del Cristo que hemos estado estudiando. Luego dijo Jesús, Mateo 11:28: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Vengan todos los trabajados a Cristo, todos los cansados. Cierra tus ojos ahí y acude a Cristo. Dile: Señor, acudo a ti. Si has estado en tensión, si has estado como angustiado o angustiada, dile: Dios, te entrego esta carga, te entrego a mis hijos su futuro, te entrego mi vida, Dios. Te pido perdón por no ser humilde, por querer controlar todo y no descansar cuando lo necesito. Que descanse mi alma en ti, Jesús. En Él no encuentras ningún reproche. En Él encuentras un abrazo. Y en esos brazos tú estarás seguro, iglesia. Hombres que se han sentido que nunca es suficiente. Hombres que se han sentido como si el esfuerzo que han hecho es en vano, porque siguen las luchas, siguen los problemas, y piensas que la solución es seguir tenso, preocupado por tus hijos, por el futuro de tus hijos. El Señor te dice: ven a mí y entrégamelos. Solo créeme que yo puedo hacer mi obra en ellos. Todas aquellas mujeres que están cansadas de llevar la carga de sus familias, de llevar esa situación en sus espaldas, el Señor es tu ayudador, tu marido, tu fortaleza. Y Él te dice: mi yugo es fácil de llevar. Ahora, ¿a qué yugo se refería Cristo, amados? Jesús estaba usando un término de sus tiempos de agricultura. En los tiempos de Jesús se araba la tierra con un buey grande, experimentado, unido a un buey joven con un yugo. Y el experimentado guiaría al que no tenía experiencia para hacer los surcos bien derechos para depositar aquella semilla. Jesús nos está diciendo: ninguna carga que los aleje de mí es digna. Ninguna carga que los aleje de mi paz es digna de llevar. Lo único que yo quiero que lleven en su corazón es el seguirme, porque yo tengo la experiencia de cómo vivir mejor. ¿Qué haría Jesús? Él vivió mejor que yo. Él fue mejor que yo. Él fue el mejor hombre. Él tiene la experiencia. Él es el siervo experimentado.
Él es el Hijo de Dios. Descansa en el Señor. Dile cómo te sientes en oración. Dile al Señor: hoy mi alma te necesita, Dios. Hoy mi alma te necesita. Ayúdame a ordenar mis hábitos. Ayúdame a cambiar mis hábitos. En el nombre de Jesús.